Amén. Pueden sentarse. Y dice en el boletín Génesis 47, pero yo quiero invitarles a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo versículos 1 a 5. Y normalmente no cambiamos ciertas cosas, pero yo estaba predicando este mensaje antes y estaba pensando en una de las cosas que nosotros como iglesia confesamos que es céntrico en todo lo que hacemos, y es predicar la palabra. Y estaba pensando en eso para nosotros. Hoy acabo de recibir un mensaje, conocí a un pastor de Moldova este fin de semana, la pasada, y él me dijo que ellos están 7-8 horas adelante de nosotros, y ellos en su culto, que tienen 11 personas en ese culto, oraban para nuestro culto. Eso es una muestra que la iglesia es bastante más grande de lo que nosotros pensamos. Y debemos dar gloria a Dios que hay hombres en multitudes de lugares llegando para predicar el evangelio hoy. Y con eso en mente, yo quiero que nosotros leemos este texto y veamos lo que Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra acerca de la prédica de la palabra del Señor. Pongan atención, esto es la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4, versículo 1 a 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, pedimos por tu ayuda. No hemos llegado para escuchar de un hombre, hemos llegado sabiendo que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, háganos escuchar, darnos oídos y corazones que están listos para recibir su palabra. Háganos entender las profundidades del evangelio. Para ellos entre nosotros que no son creyentes, pedimos que hoy sea día de salvación, que pueden escuchar de Cristo. Pero para ellos que vinieron hoy con desánimo, que están luchando con cosas en sus vidas, que pueden encontrar consuelo en Cristo mismo y en su palabra. Y también, oh Dios, pedimos para creyentes que en escuchar la palabra pueden ser confrontados y corregidos, pero encontrar descanso en quien es nuestro Dios. Oh Dios, queremos escuchar de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo que tenemos en estos momentos. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pablo, cuando él habla de la predicación, él en 1 Corintios 9:16 habla de la idea que él debería predicar la palabra de Dios. Es algo que él no puede no hacer. Entonces él debe anunciar el evangelio. Entonces cuando él llegue a este punto, ya casi terminando su carrera, en sus últimas palabras a Timoteo, él dice lo que Timoteo debe hacer. Y no es una sugerencia, no es una palabra de decir, hey Timoteo, sería bueno si usted podría hacer esta cosa. No, él dice que yo te encargo, en versículo 1, te encargo solemnemente. Es algo que él tiene que hacer. No hay otra cosa que debe hacer. Él debe enfocarse en la prédica de la palabra de Dios. Y estaba escuchando un pastor que se llama H.B. Charles. Y él, hablando de esta idea, dijo que cuando él tenía
16 años él empezó a predicar. Y él se fue a diferentes iglesias para predicar en diferentes iglesias y fue invitado a una iglesia. Y después de predicar la primera vez, su papá estaba en el hospital de donde él estaba. Entonces, su papá llamó después de la primera prédica y dijo, hey, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? Papi, está bien, fue bueno, pero estoy listo para regresar a la casa. Es que yo quiero verle. Y él dijo, hijo mío, predica la palabra. Él no sabía que eso iba a ser las últimas palabras que su papá iba a decirle. Pero él dijo, en los siguientes años, eso ha sido un gran apoyo en su ministerio, porque la última cosa que su papá dijo era, predica la palabra. En momentos difíciles y momentos buenos. Y eso es la carga que Pablo está dando a Timoteo. Y eso es el punto número 1 de la cual debemos ver. La seriedad de la carga. Es solemne la carga. Entonces, punto número 1, la seriedad de la carga. Y veamos versículo 1. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. La razón por la cual Timoteo debe predicar es en vista de quién es Dios. Primeramente para la gloria de Dios. Es interesante que él no inicia con sus dones, con sus habilidades, con quién es él. Él dice, ¿por quién es Cristo? En vista de la idea que usted vive, coram Deo, usted debe predicar la palabra. En vista de cosas eternales, debe predicar en la presencia de Dios. Por la audiencia de uno, para su gloria, es el propósito. Mire, la cosa es solemne, no es algo bien liviano, es algo que él debe hacer en vista de quién es su Dios. Que su Dios es el que va a hacer, que va a venir y juzgar a los vivos y los muertos. Es casi diciendo a Timoteo, ¿sabe qué? Usted va a dar respuesta a todo lo que has enseñado. Va a dar palabra por la manera que tú has predicado. Porque Dios está predicando en la presencia de Dios. Entonces no es algo bien light. A veces nosotros pensamos que la idea de enseñar, ser maestro, ser una maestra de escuela dominical, dar clases, enseñar a los niños y todas esas cosas es algo liviano, pero no lo es. Vamos a dar respuesta por lo que nosotros decimos. Y lo que nosotros enseñamos, porque enseñamos en vista de quién es Dios. Eso es lo que Él quiere hacer primeramente, no es esto y esto, es vea a la gloria de Dios y en vista de la gloria de Dios y en las cosas finales que Él habla de esa, por su manifestación y por su reino, en vista de lo que viene en el futuro, te encargo a hacer esta cosa. Él está poniendo esta presión sobre Él a pensar en la realidad de lo que Él está haciendo. Y Él tiene que predicar fielmente en esta manera. Había un estudiante de Spurgeon que un día estaba quejándose de solo tener 100 ovejas bajo su carga en la iglesia. Y él estaba quejándose que no había esto y no había esto. Y Spurgeon le dijo, pero 100 ovejas no es suficiente para usted para responder por ellos delante de Dios. Hasta que él debe pensar en la profundidad de la responsabilidad que él tiene. Dios está poniendo una carga sobre este hombre que es Timoteo. Y él debe pensar que es algo que es tan importante y lo hace en presencia de Dios. Y cuando pensamos que nosotros como iglesia queremos fundar otras iglesias, queremos hombres que sean equipados para ir a fundar iglesias, que tenemos gente que están haciendo esas cosas, queremos que piensen en esta idea. No es solo tener un título delante de su nombre, diciendo pastor. No es una carga, es una responsabilidad. Es algo que Dios está poniendo sobre el hombre
Adán acaba de tener hombres a poner esta carga sobre él. Y es algo que no debemos tomar en una manera liviana o ligera. Porque es algo que él debe hacer en presencia de Dios por la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Debe hacer esta cosa primeramente y es una cosa solemne. Y es algo serio. Y es una carga profunda. Pero segundo, debemos ver lo que él debe predicar. Entonces, segundo es el contenido de la prédica. El contenido el contenido de la carga. Es el qué, el cuándo y el cómo debe predicar. Y versículo 2 nos muestra esa cosa. Primeramente, él dice, predica la palabra. La primera cosa que Pablo dice que Timoteo debe hacer es predicar la palabra. Predicar la palabra. Es interesante que a veces pensamos que lo que la iglesia necesita es más programas, más actividades, más esto, más esto, más esto. Cuando Pablo está diciendo a Timoteo, lo que la iglesia necesita es la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Y interesante, él no dice predica, pero predica algo. ¿Predica qué? La palabra. No es lo que él piensa, lo que él quiere, lo que le conviene, es predicar la palabra de Dios. ¿Y eso significa qué? Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de Cristo. La idea total de lo que Dios ha hecho para salvar a nosotros. Que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos habilidad para salvar a nosotros mismos. Que Cristo tomó forma de siervo, bajó del cielo y murió por nosotros. Resucitó de la tumba y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, porque Él pagó la deuda que nosotros deberíamos pagar. Eso es lo que Él debe anunciar. Obviamente, en este momento, Él no tenía todo el Nuevo Testamento. Entonces, Él solo tenía el Antiguo Testamento, pero tenía que enseñar el Antiguo Testamento en vista de lo que los apóstoles habían enseñado a Él. Y Él tenía que aplicarla a la iglesia y predicar la palabra, no predicar acerca de la palabra. Hoy en día hay gente que se abran la palabra y hablan de la palabra, hablan acerca de la palabra, usan la palabra para lanzar ciertas ideas, pero no predican la palabra. El que predica es un heraldo. ¿Y qué hace un heraldo? Da la palabra ¿de quién? Del rey. Y nada más. No sus deseos, no sus intereses, no lo que conviene en el momento. Hasta que hay un pastor que dijo, a veces quiero que el dedo del predicador está en el texto. Y cuando él tiene que usar ese dedo para usarlo cuando está predicando, que pone el otro dedo en la palabra para decir, mire, esto está saliendo de acá. Esto suena a algo muy light en el sentido, pero he visto predicadores que a veces lleguen, leen la palabra y después ponen su Biblia a un lado. Y ya empiezan con sus notas. Y es como, yo no quiero esas notas. Yo quiero la palabra de Dios. Y eso es la responsabilidad de Pablo. Lo que Pablo está diciendo que Timoteo debe predicar la palabra, no su personalidad, no dar una buena charla que la gente le gusta, es predicar la palabra si la gente le gusta o no le gusta. Eso me dio recuerdo de John MacArthur cuando él estaba iniciando a predicar. Él estaba predicando en frente de su mentor y él estaba tan emocionado de predicar en frente de su mentor. Y su mentor estaba ahí atrás y él se fue al púlpito, predicó con todo su corazón. Y cuando él dio la vuelta, vio la cara de su mentor que casi era con tristeza. Y él dijo, ¿qué hice yo? Y él dijo, no predicaste el texto. Y cuando ellos se fueron a su oficina, su tristeza se cambió a enojo. Y él dijo, Juan, jamás en su vida predica lo que vos pensás y no la palabra de Dios. Y eso convirtió en MacArthur un deseo de decir, mire, yo quiero predicar el texto. Eso es lo que debemos como iglesia pedir de nuestros predicadores.
Eso es lo que debemos querer y orar por en nuestras iglesias y en todo el mundo. Que Dios da hombres que van a predicar la palabra de Dios y nada más. Pero van a dar la palabra, aunque la gente lo quiere o no lo quiere, pero van a predicar. Y eso es porque la segunda cosa que Él da bajo este punto es predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. A veces, Él está diciendo, gente no van a escuchar, no van a querer escuchar. O también usted no va a tener el deseo para predicar. O va a tener semanas que son difíciles. O ha tenido peleados en su familia. O hay menos deseo. En el momento no hay un deseo. O puede ser que no hay deseo para escuchar o para predicar o cualquier idea. Pero es decir que en cualquier momento estás listo para predicar, aunque usted no se siente listo. Es que la palabra de Dios ¿por qué predicar la palabra de Dios? Y en momentos, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Porque ¿cuál es la cosa que hace el trabajo? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo. No del predicador y su habilidad. Es a través de la palabra de Dios. Eso es porque debe ser en cualquier momento enseñado. Pero también dice, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Entonces, ¿qué debe hacer con esa palabra? Es que esa palabra debe corregir a la gente. Debe exhortar a la gente, debe llamar la atención de la gente, debe dar ánimo a la gente, debe ser la palabra pura que hace el propósito que Dios ha diseñado que ella hace. Pero mire, es tan importante como Él dice esto, que dice con mucha paciencia. Eso, la verdad, en el griego es paciencia completa. A veces queremos escuchar, ten paciencia. Es como, tener un poquito de paciencia. Pero paciencia completa significa dependiendo de lo que Dios va a hacer con esa palabra. Porque a veces nosotros, cuando tenemos gente que conocemos y hemos enseñado a ellos o hemos orado que ellos conocen a Cristo, hemos hablado de la palabra de Dios, nosotros queremos que ellos cambien ya. Pero a veces es con completa paciencia que debemos anunciar esas cosas y dejar que la palabra de Dios haga lo que debe hacer. Porque la paciencia completa, ¿dónde debe estar basada? En quién es Dios y qué es su palabra. Es su palabra que va a causar el cambio. Mi paciencia puede ser completa porque es Él que va a hacer la obra, no yo o no usted. Es Él que usa medios para que esas cosas sucedan. Pero paciencia está basada en que Dios está obrando. Eso es porque cuando usted ve a otro creyente y dicen, ¿cuántas veces va a hacer esta cosa? Nunca va a aprender, nunca va a hacer esto. Y siempre, o también un no creyente. Y está diciendo, yo he estado evangelizando a esta persona por años y años y nada ha cambiado. Pero debemos enseñar así con completa paciencia. Enseñando poco a poco. Dejando el cambio a lo que Dios va a hacer en la vida de esas personas. Pero si hemos visto la carga es primeramente una carga solemne, después hemos visto que el contenido de la carga, debemos ver el contexto de la carga. El contexto de la carga. Y eso veamos en versículos 3 y 4. 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Entonces Él está diciendo que lo que va a suceder, Timoteo, va a venir un tiempo y el contexto va a cambiar. Gente va a dejar de querer la palabra de Dios. Pero es interesante a dónde inicia esa cosa. No es
afuera de la iglesia. Nosotros hoy podemos decir en Honduras, hay un montón de gente que quieren diferentes tipos de pastores. Hay gente afuera que quieren escuchar cualquier cosa. Pero él está hablando de ellos en versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad. Son gente de adentro de la iglesia. No son gente de afuera. Son gente adentro de la iglesia que van a dejar de querer escuchar el evangelio. Que van a dejar de querer soportar la palabra de Dios. Porque se enfrentan, se corrigen, no les gusta como es. Entonces se ponen en una situación donde ellos se sienten como, no, a mí no me gusta esto. Entonces voy a buscar otra gente que me va a dar la cosa que yo quiero escuchar. Un pastor en los Estados Unidos habló de un hombre en su iglesia que llegó casi semanalmente por casi 7 a 10 años a decirle todo lo que él estaba haciendo mal en sus predicas. Solo a decir, usted está fallando en esto y 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 esto. Porque él no quería predicar como el hombre quisiera que él estaba predicando. Porque el hombre tenía un deseo y el pastor era como, mire, es mi carga hacerlo. Y él escuchó y escuchó y oró y oró. Y después de 10 años, de verdad, el hombre dijo a él, he sido una espina en su lado por años. Perdóname por mi actitud. Pero debemos ver y esperar que gente van a dejar de querer escuchar el evangelio. Mire, él no está diciendo si esto sucede. Mire el texto, porque vendrá tiempo. Entonces es una idea que no debe esperar sorprendernos que hay gente que van a salir de la iglesia o de iglesias buscando otra gente. Nosotros podemos verlo hoy en día en nuestro contexto. El evangelio de la prosperidad. Pastoras en iglesias. Gente que tienen oídos para ser rascados. Buscan maestros que ellos quieren. En vez de someterse a la palabra de Dios. H.B. Charles dice otra vez. Falsos maestros nunca entrarán en la iglesia si la iglesia no tuviera oídos que quisieran ser rascados. Entonces, falsos maestros entren porque nosotros queremos algo diferente. Pero queremos echar la culpa y decir, no, es lo demás. No. Es nosotros. Debemos cuidar de nosotros mismos y lo que nosotros queremos escuchar. Y el llamado a esta carga, número 4 y últimamente. Dice en versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces él dice a Timoteo, en un sentido, 4 cosas que él debe hacer. Mire, sea estable. Aun cuando las tormentas vienen, momentos son difíciles, esto está pasando, sea estable. Pon sus ojos, que vamos a cantar, en Cristo. Sea estable con lo que debe enseñar. Enseña la palabra en cualquier momento. Pero también sabe que va a ser difícil. Eso es algo bueno en este texto de escuchar. Que va a ser difícil el proceso. Que Él está dándole alerta que va a ser, que no va a ser la cosa más fácil en hacer esta cosa. Si usted tiene deseo para un día ser pastor o líder de una iglesia, debemos saber esta verdad. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y va a ser algo difícil. Y debe que no querer salir de esas cosas, pero sufrir esas cosas. Interesante que no es que busca escaparlas. No, súfrelos. Como Cristo sufrió en su lugar. Súfrelos, aunque es difícil. Pero sigue hablando de las buenas nuevas del evangelio. Mire la otra cosa que él debe hacer. Hace el trabajo de un evangelista. Cumple
tu ministerio. Es decir, que Él debe seguir haciendo lo que debe hacer. Es anunciando el Evangelio, predicando la palabra. Y esto, familia, hay varios que han sido sorprendidos por lo que sucedió a un pastor muy famoso hace unos meses. Lo que sucede es cuando pastores y líderes dejen de ver y entender que deben cumplir la palabra, el ministerio que Dios lo ha dado, ellos se caigan en pecado. Cuando no quieren la palabra, cuando no viven en luz, cuando odian lo que Dios ha dado a ellos a hacer, ellos pueden caer. Eso es porque Él está dando alerta. Él cumple tu ministerio. Haga lo que Dios te ha llamado a hacer, Timoteo. Y hacerlo con toda confianza en quién es Dios. Entonces, con eso en mente, con estas ideas puestas enfrente de nosotros, algunas cosas de aplicación para nosotros. Primeramente, estamos orando por más púlpitos y más iglesias que tienen hombres que van a predicar por la audiencia de solo Dios, el Trino Dios, por su gloria y nadie más. Que es su enfoque de vivir coram Deo, no por la satisfacción de lo que trae la responsabilidad, pero por la gloria de quién es Dios. Que quieren levantar el nombre de Cristo para que Cristo sea dado todo honor de lo que Él merece. Estamos orando como iglesia por más hombres para hacer esa cosa. Orando que Dios nos envía más hombres para hacer eso. Pero también estamos orando si somos gente que quieren enseñar. Que eso es nuestro enfoque. Madres, cuando están enseñando a sus niñitos, hablando del Evangelio, que su deseo es la gloria de Dios. Que ellos pueden captar quién es nuestro Dios. Hombres que tienen deseo para predicar el Evangelio un día, que están pensando en estas realidades. No para fama, no para atención, pero por un deseo de vivir coram Deo, anunciando el Evangelio. ¿Estamos orando por eso? ¿Es algo que frecuentemente estamos orando por este país? Que Dios nos da gente y pastores que viven coram Deo delante de Dios en cualquier momento, predicando para su gloria. Pero también la idea aquí cuando dice que debe predicar la palabra y también haga la cosa como evangelista, debemos decir que eso no es solo para los que son pastores. Debemos anunciar el Evangelio. Recuerde que cuando en Hechos 8, acabamos de pasar Hechos 8 y la iglesia es separada. ¿Y qué dice? Que ellos se fueron a cada lugar haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio. La idea es más chismeando el Evangelio. Es casi, no podían aguantar, que quería chismear acerca de mi Cristo en cualquier momento. Entonces se separaron y empezaron a hablar de Cristo. Nosotros somos una iglesia que quiere chismear de nuestro Cristo. Eso yo sé que suena un poco raro en ese sentido, como chismear de Cristo. Eso suena mala. Pero es chismear en dar la información acerca de nuestro Cristo. En cualquier rincón donde estamos. Ustedes tienen la habilidad de ir a un montón de lugares que yo, ni Rudy, ni otro líder de esta iglesia va a tener chance para ir. Y ustedes tienen chance para hablar de Cristo en esas áreas. Y ser fiel. Somos una iglesia que anuncia el Evangelio. O si no anunciamos, que invitamos a otros para que escuchen el Evangelio. Que pueden venir y ponerse bajo la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Pero también debemos preguntarnos si nosotros somos gente que queremos prédicas y enseñanzas que amonesta, reprenda y exhorta. A veces queremos prédicas que
podemos salir y decir, qué buena era esa palabra hoy. Me dio bastante ánimo. Pero no nos quiere escuchar palabras que nos confrontan o nos corrige o muestra que hay pecado en nosotros, que nosotros hemos caído en la mentira de creer lo que está en nuestra mente en vez de poner lo que está en nuestra mente en la luz de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios enseñe nuestros pensamientos y reprende nuestros pensamientos y exhorta nuestros pensamientos y deseos y todas esas cosas. Porque todo lo que hay en nosotros está mezclado con el pecado. La palabra de Dios es perfecta y útil y suficiente. Entonces eso es lo que corrige a nosotros y causa a nosotros depender de eso. Entonces sería una pregunta para nosotros a salir de acá si nosotros queremos ese tipo de prédica. A veces escuchamos, sí, yo quiero ese tipo de prédica. Pero después cuando sucede es como, qué duro esa prédica. Siempre viene con martillo y es difícil y no me gusta y siempre, obviamente no debemos querer prédicas que están diseñadas para hacer daño. La idea no es como, cachetazos a la cara. Es más la idea de predicar fielmente lo que la palabra dice y dejar la palabra hacer esa obra. Pero estamos listos para ese tipo de prédica. Pero otra cosa que debo mencionar es si nosotros tenemos oídos que están listos para ser rascados. ¿Y cómo podemos saber si eso es una realidad? Si nosotros estamos casi abrumados con la antigüedad de la palabra, con la idea de, mire, voy a esa iglesia, es la misma cosa, siempre, lo mismo, gracias a Cristo, todas esas cosas, ya quiero algo nuevo. Deme algo nuevo. No, quiero algo viejo. O a veces en nuestro contexto quiero escuchar de alguien nuevo o de una mujer o algo así. Y eso es rascando los oídos. Porque no estoy bien con lo que Dios me ha dado en su palabra. Eso es porque tenemos tantos problemas en la iglesia en Honduras. Porque hay un deseo para acumular para nosotros pastores que van a decir lo que nosotros queremos escuchar o que entienden a mí mejor que otros. No, si está predicando la palabra te entiende y la palabra es suficiente. Eso es porque debemos querer gente que van a predicar la palabra en cualquier momento, pero debemos preguntarnos si empieza en la iglesia, si nosotros tenemos esos comezones en nuestros oídos. Si nuestra tendencia es, quiero algo nuevo, o estoy listo para llegar cuando la palabra de Dios está siendo predicada mañana y noche, y ponerme bajo la palabra y aprender de la palabra. Y finalmente, dice aquí que debe ser sobrio. Entonces, en cualquier momento, debemos seguir haciendo esta cosa aún en los momentos difíciles y los momentos buenos. Que nosotros podemos ver a nuestro Cristo y anunciar a nuestro Cristo. Familia, como iglesia, lo que debemos querer, lo que debemos ver, lo que debemos pedir a Dios, es que Dios nos da una iglesia que el momento en lo cual yo dejo de predicar la palabra, que la iglesia se levante y dice, que se vaya el hombre, porque queremos la palabra. Porque queremos ser una iglesia que depende no de hombres, que son medios que Dios usa, pero de la palabra de Dios. Aunque nos ofende a veces, aunque que nos corrige, al mismo tiempo la misma palabra nos consuele a través de Cristo, a través del Evangelio, diciendo, sos pecador, pero hay descanso en Cristo. Se siente no suficiente, pero Cristo sí es suficiente. Se siente abrumado en este momento, su Cristo es suficiente. Y por eso corremos a la palabra, porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo y Cristo es nuestra única esperanza. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía.
Oh Dios, enséñanos a depender de tu palabra. Cáusanos ver que tu palabra es suficiente. Oh Dios, ayúdanos no tener oídos que quieren ser rasgados. Guárdanos de esa tentación, que podemos pensar siempre que deberíamos tener otras cosas siendo añadido. Que tu palabra es suficiente para nosotros. Háganos depender de ti y tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.